Buenos días, bueno, más bien buenas tardes, queridos oyentes de Radio Iscagua, y bienvenidos a una nueva edición de Reyes de lo Azul, el programa dedicado al mundo de las letras y realizado por el alumnado de primero bachillerato de la materia de Literatura Universal del IES Punta Gorda. En esta ocasión, con motivo de los actos que durante esta semana están realizándose en nuestro centro para celebrar el Día del Libro, hoy tenemos la suerte de contar con una invitada muy especial, la escritora tinerfeña Cecilia Domínguez Luis, autora de reconocido prestigio que cuenta con una larga trayectoria y que ha obtenido, entre otros, el máximo reconocimiento de las letras de nuestras islas, el Premio Canarias de Literatura en 2015. Antes de pasar a conversar con ella, queremos señalar que su presencia en nuestro instituto ha sido posible gracias a la colaboración del Ministerio de Cultura a través de su programa de actividades literarias en institutos. Es importante destacar que lleva toda la mañana teniendo encuentros con alumnos de la ESO y bachillerato y que ahora se encuentra aquí con nosotros dispuesta a responder nuestras preguntas, cosa que de verdad te agradecemos un montón porque la verdad es que hemos querido aprovechar al máximo tu visita. Y además esto no acaba aquí porque esta tarde también participará en un club de lectura sobre su novela Mientras maduran las naranjas, con miembros de la comunidad educativa de Punta Gorda. Bueno, pues antes de nada vamos a comenzar presentándote un poquito. Cecilia Domínguez Luis es poeta y narradora. Nace en La Orotava en 1948. Estudió Filología Hispánica en las universidades de La Laguna y Madrid. Ha sido secretaria de la Publicación Cultural FETASE y presidenta del Ateneo de La Laguna. Ha colaborado con poesías y trabajos críticos en numerosas publicaciones culturales de Canarias. En 1980 obtuvo el premio de poesía Matías Real. En 1981 el premio de poesía Pedro García Cabrera. Y en 1991 el premio de poesía Emilio Algaba Guimera, convocado por la Casa de Venezuela en Canarias. Ejerció como profesora de literatura en un instituto de educación secundaria. En 2011 fue nombrada académica de número de la Academia Canaria de la Lengua y en 2013 miembro del Instituto de Estudios Canarios. En 2015 recibe el Premio de Canarias de Literatura y en 2023 se le rindió un homenaje por el Día de las Escritoras. Entre sus muchos libros publicados, citaremos algunos que hemos podido conocer en estos días previos a su visita. De poesía, como 12 lunas de Eros, La piedra y el obús, Cuaderno del orate o Tríada. Narrativa, Mientras maduran las naranjas o La muchacha del ajenjo. Y novelas y cuentos destinados al público más juvenil, como Los niños de la lata de tomate, La luna en el agua o Días de abril. Bueno, pues ya después de este repaso a su biografía, es hora de conocerte todavía un poquito mejor. Sí, exprímame. Pues bienvenida. Y para empezar, quería darte las gracias por la charla de esta mañana. Lo hemos pasado todo súper bien escuchándote y nos hemos reído un montón. Y quería comenzar preguntándote, pues, ¿qué te ha parecido el encuentro? A mí estupendo, porque yo estoy acostumbrada a estar en muchos institutos y todo eso, y siempre se aprenden cosas, porque el estar con gente joven te rejuvenece, yo pienso, ¿no? Y ya que tengo una edad un poco pronto, que ya estoy más para allá que para acá, pues el hecho de estar con jóvenes a mí me viene muy, muy bien, o sea, porque me da otro sentido a la vida diferente, ¿no? Veo, bueno, ustedes son el futuro, entonces eso me tranquiliza. Bueno, nos alegramos de que la hayas pasado bien. Y primero que nada queríamos saber si hubo algún autor o algún libro en particular que te haya inspirado a comenzar a escribir o a dedicarte a la literatura. No hubo autor, o sea, hubo alguna autora, fue mi abuela, porque era ella la que me contaba cuentos y me recitaba romances, y gracias a ella pues siempre lo de la literatura oral yo creo que es muy importante, porque después si tienes curiosidad vas a buscar en los libros lo que te han contado, realmente a ver si es verdad lo que te contó tu abuela, ¿no? A ver si me dice lo mismo, ¿no? Y entonces eso te va llevando a la lectura. De todas maneras, yo era una niña muy, muy traviesa, no podían conmigo. Yo me tiraba por las barandillas, las escaleras con 2 años. Mi madre ya no sabía qué hacer. Entonces ella recordó en un momento dado
que uno de mis tíos, que era maestro, que fue uno de los que fusilaron, lo que aparece en Mientras maduran las naranjas, él era un maestro muy moderno y él hizo una vez un alfabeto, un abecedario que tenía miles de letras, o sea, miles de A, pero eran en cartoncito como si fuera un rompecabezas con dibujos de animalitos y de cosas de eso. Entonces ella, como yo estaba todo el día en el suelo, coge y me tira todo aquello por el suelo y dice, mira, ahora vamos a hacer un juego en el suelo. Y yo, encantada, porque estaba en el suelo, y entonces me empieza a coger letras y me pone la C, la A, dice, mira, aquí dice casa, ¿no? Y empezó así, ¿no? Yo tenía bastante memoria. Y entonces me empieza también a comprar esos cuentitos troquelados que venían con la forma del personaje, del protagonista. Yo recuerdo de uno que con 2 años se llamaba El Patito Piquito. Y entonces decía, había una vez un patito que se llamaba Piquito, y se pasaba la hoja y venía otro pareado, ¿no? Y yo, como tenía memoria, me lo aprendí. Y entonces venía la gente. En mi casa había muchas visitas y yo iba toda ufana con el patito, dice, ya sé leer, no tenía ni idea. Y yo hacía así, digo, había una vez un patito que se llamaba Piquito, pasaba la hoja, la gente alucinando porque pensaba que yo sabía leer. Pero aún así y todo, claro, mi madre sabía que los estaba engañando como chinos, pero un día en la mesa del comedor vi un libro y yo me acerco y digo, Cumbres Borrascosas. Mi madre dice, ¿quién te dijo a ti que ese libro se titulaba así? Digo, nadie, yo lo acabo, no pone aquí Cumbres Borrascosas. Tenía yo 3 años. Entonces fue una desgracia, porque mi madre enseguida me metió en el colegio. Pero a partir de ahí ya empecé a leer como una loca. Sí. ¿La poesía te ha ayudado a nivel personal? La poesía sí me ha tocado a nivel personal, pobrecito, está un poco de lado. Sí, toda mi poesía me toca a nivel personal, porque en la poesía estoy investigando sobre mí misma. Entonces, no se rían que el pobre está fatal. Entonces, claro, toda la poesía soy yo, en esa estoy yo. Y toda mi evolución vital y existencial está realmente en mi poesía. Bueno, ¿cuál es el poema que más te ha marcado, tanto propio como de otro autor? De otro autor muchos, porque de otro autor me acuerdo de los poemas amorosos de los sonetos de Quevedo, que me parecían una maravilla. Recuerdo que me aprendí de memoria el de Rubén Darío, Margarita está linda la mar, pero no porque me marcara, sino porque mi abuela me lo repetía hasta la saciedad. Entonces, son muchos. Y quizá mi primer amor literario fue Bécquer. Cuando yo tenía 9 años, mi padre se fue a Sevilla en un viaje de negocios y cuando llegó, a mi hermano le trajo un barco de piratas, me acuerdo, y a mí me trajo las rimas de Bécquer. Yo casi lo mato porque a mí me gustaba el barco de piratas. Pero ya que tenía las rimas, yo dije, ay, voy a leer esto, no me enteraba nada. Yo decía, yo soy un niño gigante y extraño. Yo dije, ¿qué me dirá este tío? Pero me atrajo un poco la musicalidad, ¿no? Y cuando yo llegué a la rima que dice, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¡Jo! Ya me quedé enamorada de Bécquer y entonces empecé a plagiarlo. O sea, mis primeros poemas así tal, amorosos, fueron plagios de Bécquer. O sea, yo plagiaba. Y es muy bueno eso de plagiar. Plagiando a los escritores aprendes un montón. Claro, eso no se te ocurre ni publicarlo porque te pueden... Pero aprendes muchísimo porque aprendes musicalidad, aprendes el ritmo, aprendes mucho. Yo aprendí mucho con Bécquer y fue mi primer amor literario, ¿se entiende? Porque claro, del otro no podía. Si no hacía la ouija... Bueno, hemos tenido la oportunidad de leer en clase algunos de tus poemas o tus libros de poemas y nos gustaría hacerte un par de preguntas de 2 obras en concreto que nos llamaron la atención. En primer lugar, quisiera preguntarte qué significó para ti escribir Cuaderno del Orate. Cuaderno del Orate fue una liberación de
de mis días en que estuve encerrada en un manicomio, ¿no? Entonces yo necesitaba ese libro, escribirlo como fuera, y tardé 40 años en escribirlo. O sea, fueron 40 años en que estuve buscando un lenguaje y una manera fue una especie de catarsis, ¿no? Y a partir de... Y yo creo que además marcó un antes y un después en mi poesía, ¿no? Fue una liberación total. Es un libro muy duro, quizás un poco oscuro, sí, porque claro, si se dan cuenta, son 4 meses, día a día, el día a día de un loco que realmente está buscando su otro yo, porque si se dan cuenta es un loco masculino. Entonces ahí quería yo demostrar también otra cosa: no hay literatura femenina ni literatura masculina, hay literatura escrita por mujeres y escrita por hombres, pero todos dentro llevamos ese elemento masculino y femenino. Entonces siempre estamos buscando ese otro yo. El loco está buscando su otro yo, que realmente era yo misma, ¿no? O sea, es una búsqueda de mí misma a través de eso. En tu poemario Tríada, como muchos de tus libros, las protagonistas son 3 mujeres. ¿Por qué las elegiste a ellas? Sí, porque son representantes de 3 sanbenitos que nos han colgado siempre, que es la culpa. Tú eres la culpable de todo, ¿no? La mujer siempre es la culpable de todo. Ya empezó con Eva, ¿no? Que entonces era un arquetipo, ¿no? Después, el silencio, calladita estás mejor. Entonces, Andrómaca es un personaje de la Ilíada, que es la mujer de Héctor, la amante, esposa de Héctor y amantísima madre de su hijo, nuera de Écuba y cuñada de Casandra, de la que ella le hacen de todo. Ve cómo matan a su marido. Aquiles mata a Héctor en el combate, despeñan a su hijo del castillo, la venden como esclava, y esa mujer no dice nada, son los demás los que hablan por ella. Entonces yo le quise dar voz a ese silencio de Andrómaca. Y Ofelia es la locura, ¿no? O sea, tú estás loca. O sea, si te pones muy rebelde es que estás loca. De hecho, yo lo pagué, ¿no? Entonces, yo lo que quise demostrar es que ¿quién está loca? A mí me interesa mucho el teatro de Shakespeare. Me interesa mucho sobre todo los personajes femeninos que trata Shakespeare. Y en Hamlet, yo dije, bueno, a ver, ¿quién está loco aquí? Porque Hamlet realmente le ciega su sed de venganza. Él lo que quiere es vengarse, no escucha nada, no escucha ni siquiera que Ofelia lo ama. ¿Está Ofelia loca por amar a Hamlet? ¿O está Hamlet loco porque lo que le impide ver la realidad es la sed de vengarse, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite de la locura? Y aparte de eso, yo la quise actualizar y la puse en nuestro siglo, en el siglo XXI. Ella ve el entierro de su padre por la televisión y realmente no está enamorada de Hamlet, está enamorada de un surfista. Entonces, al final de la novela, al final del libro, se dan cuenta desde dónde habla Ofelia. Entonces, son los 3 sanbenitos que yo quise reivindicar en las 3 mujeres, por eso las elegí. Bueno, pues muchas gracias por darnos tu visión sobre tus libros, porque al final nosotros hacemos una interpretación propia, pero que tú nos digas lo que significa para ti, pues es súper interesante. Sí, pero que lo interesante es lo que tú acabas de decir. Es decir, cuando ustedes leen, no están leyendo, están reescribiendo la historia. ¿Por qué? Porque están ustedes poniendo su cosecha, ¿no? Ustedes están reescribiendo, ya sea una novela o ya sea poema, ustedes están reescribiendo ese poema. Si no, no tendría sentido. Ahora nos gustaría que nos leyeras alguno de los poemas que tú misma has hecho, de los libros que hay ahí. Vale. Que tú quieras. Pues, bueno, vamos a leer Eva, ya que estamos reivindicando algo de Eva, si le parece. Ponerme mis gafitas, porque si no, Eva se queda loca. Aquí tienen ustedes marcados por qué. Eso... ¿Porque les gustó más o por qué fue? Dime, porque si les leo yo uno de estos. Sí, los elegimos en una puesta en común. Exacto. Ah, ¿cuál fue el 10? Bueno, aquí el profesor me dice 10. La semilla que descansa en mi mano espera un destello. No sé de dónde viene. Su mudez no la delata como lo hace la mía. La contemplo, sabiéndola remota, ajena a mi nacer de un Dios
que cambia murciélagos por peces, espigas por zarzas y desiertos. Es casi la hora de la lluvia, casi el momento de la tierra, casi el ocaso, casi el sabor luminoso del cielo, y yo a las puertas de reconocerme. También has cultivado la narrativa. ¿En qué género te sientes más a gusto? ¿En el narrativo o en la poesía? En los dos, porque son dos cosas diferentes cuando estoy. Siento haber hecho llorar. Cuando estoy haciendo narrativa estoy contando una historia que por lo general es externa a mí, aunque realmente también estoy yo ahí. Pero cuando estoy haciendo poesía estoy investigando sobre el ser que lleva mi nombre, ¿no? Entonces son dos disfrutes diferentes y los dos disfruto casi por igual. Bueno, saliendo un poco de este tema, vos que tenés varios premios ganados por la literatura, ¿pensás que los premios significan algo en la carrera de un escritor? Bueno, pueden significar un estímulo, sobre todo los primeros. Es decir, cuando te conceden un premio, oye, pues eso te anima, porque dicen, bueno, pues a lo mejor no lo hice tan mal, ¿no? Yo lo que sí les aconsejo a los que se presenten un premio, que sobre todo ahora que estamos en una sociedad tan mercantilista, que si quieren que sea un premio justo, que no sea de mucha dotación económica, porque los premios de mucha dotación económica están dados. El premio Planeta es un encargo, o sea, al personaje se le encarga. Siempre se le suele encargar a un personaje que en ese momento está de moda. Cuando se lo dieron a un canario, que era Fernando Delgado, que hace poco murió, el pobre, yo se lo pregunté. y entonces él me dijo que efectivamente, en ese momento, él presentaba el telediario de Televisión Española, la 1. Y era un personaje guapo, atractivo, con una voz preciosa, y era un personaje que tenía muchas fans. Y entonces Planeta le encarga la novela. Y, o sea, él sabía perfectamente que iba a ser premio Planeta. Entonces, ese tipo de cosas pasa con los premios que tienen una cuantía importante. Los otros ya, el jurado ya va más por la calidad. Entonces, siempre yo pienso que si se presentan algunos, que sea así, porque entonces tienen la seguridad de que se lo dan, porque se lo dan, no porque por otras razones. ¿Vale? ¿Te ha costado mucho desarrollar tu carrera como escritora siendo mujer? ¿Y crees que ha cambiado con el tiempo la forma en la que son tratadas las mujeres en la literatura? Desgraciadamente no ha cambiado demasiado. A mí me cuestionaron desde pequeña y sobre todo cuando me dieron precisamente el Pedro García Cabrera, en ese momento era un premio a nivel nacional, porque lo convocaba la caja que se llamaba la Caja General de Ahorros de Canarias, que en ese momento tenía mucha pasta. Entonces se hizo a nivel nacional y se presentó un montón de gente. Yo no había publicado absolutamente nada, era una total desconocida y me dan el premio. Con que había gente que le dieron un segundo premio que se puso como una fiera, pero bueno. Entonces, como eso salió en todos los periódicos, incluido El País y tal, un día iba por la Rambla y me paró un grupo de gente, eran hombres y mujeres. Me rodearon, me preguntaron, ¿tú fuiste el premio Pedro García Cabrera? Digo, sí. Sí, ¿con cuántos te acostaste? ¿Con cuántos del jurado me había acostado? Y entonces yo dije, yo con todos. Pero con quien más me gustó fue con Pilar Los Endios. Ahí, claro, se cayó la cosa. Bueno, en ese momento ya me di cuenta que iba a ser cuestionada. De hecho, un personaje que en mi trabajo, que tenía un puesto, me llama cuando publico un cierto sabor ácido para los días venideros y me llamó cochina. Por un poema que se llamaba El intruso, que no tenía, realmente es un poema donde una persona, pero esa palabra no se dice, se dice yo agonizo en sus boobies, realmente es que se está masturbando porque ve a una piba que está desnuda cogiendo sol en la azotea, pero dice yo agonizo en sus boobies y sé que alguien ocupará
en algún tiempo ocupará mi lugar en las cortinas, ¿no? Detrás de las cortinas, ¿no? Pues entonces yo le dije, no, el cochino es usted. ¿Por qué? Y eso ya fue en cerca de los 90. Premio Canarias, televisión, no digo el nombre de qué televisión. Una mujer. Primera pregunta. ¿Usted cree que se lo merece? Entonces, claro, le digo, sí, hombre, sí. Habían 10 personas más, todas se lo merecían, pero bueno, el jurado pues decidió, hubo votación y salí yo. Vale. Segunda pregunta, la del millón ya. ¿Cómo compagina usted la labor de escritora con las labores del hogar? Me lo pregunta una mujer joven. Entonces yo la miro y digo, no me lo puedo creer que me esté preguntando esto. La miro y le digo, ¿te puedo contestar con otra pregunta? Dice, ay, sí, claro. Digo, ¿a qué hombre le has preguntado tú esto? Se acabó la entrevista. Año 2015. O sea, para que vean que tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Tenemos que luchar mucho todavía. Sí, evidentemente. Bueno, ahora ya cambiando un poco de tema, sí, pero de forma relativa, perdona. Cuando te enfrentas a la tarea de escribir, ¿lo ves como un trabajo de constancia o crees que hay como un estado especial de inspiración? ¡Wow! A ver, no, vamos a ver. La inspiración, vamos a llamarla inspiración. Juan José Delgado decía que yo era una escritora romántica. Bueno, vale. Porque yo no lo llamo, puedes llamar inspiración, yo lo llamo idea. Es decir, a mí se me ocurre una idea y entonces sobre esa idea trabajo. Antes, cuando era más jovencita, cuando yo empezaba a escribir, pues era lo primero que se me ocurría, lo escribía y tal. Pero ya ahora, a medida que he avanzado, hago proyectos, como por ejemplo el de Tríada, ¿no? O sea, yo me propongo escribir sobre 3 sanbenitos, sobre 3 arquetipos de mujer, ¿no? O cuando hago lo del orate, yo me propongo escribir sobre esa experiencia, ¿no? Entonces, claro, siempre te viene una idea. La idea te puede venir, yo qué sé, pelando papas, no lo sé, o haciendo otra cosa, o nadando en la playa, o viendo una película, o leyendo una novela. Entonces, esa idea, llama la inspiración o lo que sea, es lo que te lleva al trabajo. Y entonces ya empiezas a trabajar. Yo creo que es la combinación de las dos cosas. Hay días que no se te ocurre nada, pues no se hace nada. Yo siempre he pensado una cosa, el día que no se me ocurra nada, dejo de escribir y no pasa nada. La gente seguirá viviendo igual y yo pues me dedicaré a leer y a oír música, que es lo que me gusta. Ya está. ¿Reconoces la influencia de otros autores en el estilo de tus obras? Bueno, de todo. O sea, yo no lo reconozco, vamos a ver. El problema es que uno no es consciente de esas influencias, pero que está claro que las tienes y que de repente son los lectores los que de repente te nombran a un autor que les recordé. Y entonces cuando me lo nombran, realmente es que yo he leído, pues seguramente sí, porque yo he leído a ese autor. Entonces tengo influencia de miles de todos los escritores que he leído, sobre todo los que me han llamado más la atención, seguro que sí. Bueno, pues después de las historias que nos contaste antes, tanto con compañeros de tu mismo trabajo o una entrevista después de obtener el premio de literatura, pues, ¿qué dirías cuál es el impacto de tus libros en la sociedad actualmente? No tengo ni idea. Es que no sé si tiene impacto, no tengo ni idea. La verdad es que no lo sé. Me imagino que nada. Es decir, vamos a ver, yo cuando tengo un ataque de vanidad, yo tengo un planiferio en mi casa y entonces me voy a buscar y yo digo, ¿dónde estoy? Estoy en un circo de isla ahí perdida que parece una cagada de mosca. Se me va la vanidad a la porra, entonces ya está. ¿Que tenga impacto? No, yo no lo sé. Si alguien se siente impactado, pues estupendo, pero no me preocupa demasiado eso, ¿verdad? Bueno, tú que tienes mucho contacto con jóvenes, como en este mismo momento, en esta actividad, o en la charla anterior, ¿cómo ves la relación de las nuevas generaciones con la literatura? Bueno, yo creo que hay una relación amor-odio, como siempre, ¿no? Tenemos muchos elementos en contra, que son las redes sociales, y digo elementos en contra porque las redes sociales se podrían aprovechar
si la gente supiera aprovechar las redes sociales. Por ejemplo, todo el mundo puede escribir, ¿no? En las redes sociales todo el mundo escribe poemas, escribe cuentitos. ¿Cuál es el problema ahí? Que se escribe mucha mierda, con perdón, o sin él, y se llena de likes y de corazoncitos. ¿Qué pasa? Que si tú escribes una cosa que es una cosa horrorosa, pero ves un montón de corazoncitos y un montón de que por lo general son amigos, te crees que escribes estupendamente y no te esfuerzas. Y entonces sigues escribiendo lo mismo y sigue siendo una mierda, ¿entiendes? Entonces, eso es uno de los problemas, que no hay autocrítica, es uno de los problemas. Y que también otro de los problemas es que las redes sociales nos dan mucha información, demasiada información en muy poco tiempo y no tenemos tiempo para pensar. Entonces tenemos tanta información así que no nos paramos a pensar, y como no nos paramos a pensar, pues nos tragamos todo lo que nos digan. Y la lectura es un momento en el que te tienes que parar. Afortunadamente, todavía hay gente que lee. No mucha, pero hay gente que lee. Yo confío mucho en los jóvenes que leen. Y los que no leen me dan mucha pena, porque los van a engañar como chinos y van a ser como borregos que van a ir al... porque hay tanto... Yo creo que habría mucho menos negacionismo y terraplanismo y anti todo ese rollo si la gente leyera un poco más. Es decir, la gente dirá, a ver, ¿esto qué me está diciendo? Porque además la gente ni se preocupa en buscar quién te dice ese disparate. Porque si empiezas a buscar, ¿y quién me dice a mí que las vacunas te ponen un chip? No te dicen los científicos, pero no te dan ni un nombre. ¿Qué científicos? Entonces, claro, si la gente se parara a reflexionar, pues no diría, a ver, no se lo tragaría. ¿Y cómo te paras a reflexionar si lees? Porque la lectura, inevitablemente, te despierta el espíritu crítico. Por eso a mí me iba tan mal en el colegio. Bueno, y queríamos decirte que entre nosotras hay algunas que tenemos vocación literaria y que si podrías darnos consejos tanto a nosotras como a los jóvenes que quieren comenzar a escribir. Bueno, yo les hablé de los 3 osos de la curia. Sí, bueno, sobre todo yo creo que el principal consejo es leer, ¿no? Lo de los 3 osos era que era ser curioso, ser mentiroso y ser canoso. Significa un poco tener siempre curiosidad. Hay algo que es muy triste, que vamos perdiendo a medida que cumplimos años, que es la capacidad de asombro. O sea, los niños, si se dan cuenta, se asombran por todo. Todo les parece maravilloso, viven en un mundo de puro asombro y de puro descubrimiento. Y con el tiempo nos vamos haciendo mucho más escépticos, o sea, no nos asombra nada. Entonces, recuperar esa capacidad de asombro es importante, esa curiosidad por las cosas, porque todo, o sea, vamos a ver, yo todas las mañanas me despierto y me miro las manos y digo, joder, estoy viva. O sea, me he visto las manos porque estoy viva un día más, o sea, eso es un nuevo asombro. Entonces, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso, con la capacidad de fabular, o sea, de que esa curiosidad nos lleve a fabular sobre lo que nos llama la atención, que puede ser un niño jugando al boliche, yo qué sé. Entonces, eso, y luego el ser canoso, que es dedicarle muchas horas al trabajo. Sobre todo a la corrección es muy importante. Y escribir no desde la emoción, sino desde la memoria de la emoción, para que la cabeza pueda trabajar. Pues muchísimas gracias, seguiremos tus consejos y creo que ya va siendo hora de cerrar el programa, pero antes creo que estaría bien como despedida leer otro poema tuyo, si te parece bien. Sí, sí. ¿Te da igual de cuál? Sí, el que tú prefieras. Vamos a este. Uno divertido, porque uno más esperanzador, porque si no, bueno, que dicen, el pobre loco se vuelve... Aquí por ejemplo, ya está. Es el último día, el pobre ya va a salir. Día 30 del 4º mes. Digo nosotros, y las madres acunan sus historias en maderas de olor y se encienden las lumbres.
el sol sea para nuestro goce y se esparza el aroma del tomillo por los corredores a la espera de las aves en flor. Estamos en el punto cardinal de las rosas, testigo de los prodigios de un día que cabe en el brote de un helecho, esporas que se derraman en el centro del mundo. Y tomamos partido por los vientres de arcilla y las manos que se abren en la fruta. Somos racimos ofrecidos al desconcierto de los que ignoran los colores del Dios del azar. Digo nosotros, y se abren las puertas, y existimos. Bueno, después de esta lectura tan impresionante de este libro que yo creo que para mí es uno de los más personales y más significativos en tu vida que has tenido, pues queríamos agradecerte venir aquí, darnos tu visión sobre la literatura e incluso acceder a que te hiciéramos esta entrevista. Para mí ha sido un auténtico placer estar con ustedes, de verdad. Eso que se dice siempre, pero no, esta vez de verdad. Yo lo he disfrutado como una loca. ¿Vale? Bueno. Para nosotros también ha sido un lujo. Y con esto, pues damos por finalizado este programa de Reyes de lo Azul y nos despedimos hasta nuestra próxima cita con la magia de las palabras.